Y vamos de inmediato a otro tema porque un 40% de los usuarios de los buses Red en la región metropolitana evadió su pasaje durante el primer semestre del año pasado. Por esta razón, las autoridades presentaron un plan que contempla mayor fiscalización, aumento en las zonas pagas y el uso además de nuevas tecnologías. Queremos profundizar en este tema junto al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que hasta ahora nos acompaña. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Buenos días, Davor. Muchas gracias por tenerme aquí en el canal. Bueno, ministro, las cifras son alarmantes, a 40% de evasión. Y uno se pregunta, ¿podremos dar vuelta a estas cifras? ¿Podemos ganar este partido como país o no? Bueno, eso es efectivo. Las cifras de evasión son las medidas del primer semestre del año pasado. Quisiera poner una pequeña cuota de tranquilidad. Yo creo que es alarmante, pero sí, lo que sí es importante también entenderla en su debido contexto. En el sistema de transporte público de Santiago, la gente combina muchas veces buses con metro, y en metro nuestra evasión es menor al 1%. Eso es lo que tenemos medido hasta acá. Y es importante que se mantenga así y ojalá bajarla incluso. Y por lo tanto, cuando uno dice hay un 40% de la gente que no va en el transporte público, eso no sería cierto, porque en el transporte público, en la parte de metro, tenemos una evasión mucho más baja. Pero en los buses, en las etapas de buses, ahora hay gente que evade en el bus, pero después se pone en el metro. Como que la gente perdió la costumbre de validar, y eso es muy preocupante y es parte de lo que nos alarma. Este es un plan de controlación que nos estamos implementando ahora, que lo anunciamos meses atrás, y que tiene varias dimensiones. Por una parte, el aumentar la fiscalización. Hemos estado trabajando en eso. Ustedes probablemente nos han visto este mes que pasó, más que duplicamos la tasa de la cantidad de fiscalizaciones que hicimos, y eso es lo que nos hemos propuesto para este año, que el año 2023 las personas fiscalizadas sean más del doble de las personas fiscalizadas del año 2022, y al mismo tiempo avanzar en otras dimensiones que si tenemos tiempo me encantaría poder detallar. Ministro, ¿y qué pasa con esas fiscalizaciones? Porque muchas veces las personas que es fiscalizada al interior del bus, que no ha pagado, se le mira la tarjeta VIP, no pasa nada finalmente con ellos. Se han creado registros de evasores en años anteriores, en gestiones anteriores, y uno ve que el problema, lejos de disminuir, va aumentando considerablemente año a año, proyecto a proyecto, plan a plan, independiente de quién sea el ministro. Bueno, nosotros es un problema que evidentemente que nos ocupa y nos preocupa. Y por eso estamos trabajando y tenemos este plan en las distintas dimensiones. Es un problema que es complejo. No digo que sea un problema sencillo, y yo creo que la gente lo entenderá. Cuando se trata de un 40% de las personas del transporte público, que los buses, que no están pagando o que no están valiendo su tarjeta, estamos hablando de probablemente 1 millón de personas cada día. Entonces, son muchas personas las que que están entrando a los buses sin pagar, y por lo tanto abordarlo es un problema que no es sencillo de resolver. Sin embargo, estamos trabajándolo en las dimensiones que entendemos que son las que podemos hacerlo. Por una parte, como te contaba, ¿no es cierto?, está el tema de aumentar la fiscalización, aumentar las sanciones para quienes agreden a un fiscalizador o a un conductor, poniendo incentivos a las empresas de que tienen un premio si es que bajan la evasión, o tienen un castigo si mantienen las puertas abiertas de los buses para que la gente pueda ingresar por la puerta trasera, aumentando las zonas pagas, un 43%, que son estos lugares donde la gente valida al ingresar al paradero, expandiendo los sistemas tecnológicos, como por ejemplo los códigos QR, que son mucho más fáciles para poder pagar que, por ejemplo, lo que yo uso hoy día para poder llegar acá a mi trabajo. Yo creo que hay una serie de medidas que estamos avanzando. Queremos avanzar también en otros mecanismos de pago que sean y que faciliten el pago y que premien al usuario frecuente. Es decir, estamos trabajando en las dimensiones que entendemos que tenemos a la mano para poder abordar el problema, y queremos llevarla lo más hasta el fondo posible para poder tener un impacto. Ministro, ¿pero es factible aumentar la fiscalización de la tarjeta VIP al interior de los buses? ¿Hay tantos fiscalizadores en el Ministerio de Transportes? ¿Hay un paraguas de ley que proteja también a esos fiscalizadores para que no sean agredidos, o todavía nos falta progresar en ese sentido? Bueno, justamente eso es lo que estaba mencionando. Vamos a aumentar la tasa de fiscalización. Una cosa que me sorprendió ¿Pero a también, cuánto? al doble. Si el año pasado hicimos 100, este año vamos a hacer 200. Eso es lo que estamos diciendo en términos de fiscalización, al doble. Lo otro que estamos diciendo y que me sorprendió de ahora es que los sistemas tecnológicos para fiscalizar hacen que sea mucho más expedita la fiscalización. Antiguamente tú parabas el bus y tenías el bus parado 10 minutos. Ahora la verdad es que es bien rápido. Se para el bus, uno con un dispositivo tecnológico baja del validador todas las personas que han validado en los últimos minutos o en las últimas horas, y con eso lo contrastas con lo que vas viendo en los pasajeros. Además, identificas personas que podrían haber hecho un mal uso de un beneficio, lo que parece más grave aún y que es un delito. Y baja a las personas que lo detectan en una anomalía, lo hace junto con Carabineros. Esto nosotros no lo podemos hacer sin Carabineros, y ahí vamos avanzando, y eso es lo que estamos trabajando, que entendemos que es la forma que tenemos que hacerlo. Ayer estábamos
no en una, sino que en 5 partes de la ciudad trabajando justamente en este esfuerzo. Ministro, y viendo la magnitud del problema, 40% de evasión en el transporte público de la región metropolitana de un país, de la ciudad más grande de todo un territorio, ¿no es posible avanzar en algo más duro, a la europea, a la norteamericana, que la persona que no paga tiene que pagar la multa ahí mismo frente al fiscalizador o bien irse detenido, como sucede en Austria, en Alemania, en Inglaterra y en un montón de países desarrollados que para algunas cosas son también ejemplo de Chile? Es un buen punto, yo creo que son normas que tenemos que conversar y ver si que queremos avanzar en esa dirección, puede ser. Ahora, te sorprenderías de saber de las tasas de evasión de transporte público en otras partes del mundo también. O sea, nuestro contraste, por ejemplo, con ciudades norteamericanas o europeas, sobre todo post pandemia, es que la evasión también se ha transformado en un problema de transporte público muy relevante. Eso no significa que tenemos que bajar los brazos, por el contrario, como te contaba, esto es un tema que nos preocupa, no solamente por la arista financiera, que son, ¿no es cierto?, mucha plata que el sistema tiene que entrar a financiar con otros recursos que tienen fines alternativos muy relevantes, fines sociales como vivienda, salud, educación, los tenemos que poner aquí porque la gente no está pagando, pero también por el malestar que generan las personas que sí pagamos el pasaje. O sea, cuando uno está en el bus y uno paga, se siente da mucha rabia cuando uno ve gente que ingresa, que a todas luces parecía tener los recursos para poder pagar el pasaje como corresponde. Ministro, si uno ve que hay complejidad para fiscalizar a la gente que no paga el Transantiago, ¿cómo lo va a hacer ahora con esta nueva tarea que le otorga el Ministerio de Transportes, el documento que presentó el Ministerio del Interior para el Acuerdo de Seguridad, donde le entrega un montón de iniciativas al Ministerio de Transporte para fiscalizar motocicletas sin patente, para regular las motos eléctricas, registros de repartidores para empresas de delivery? Se habla de muchos proyectos, muchos están asociados a la fiscalización. ¿Cómo lo va a hacer allí? ¿Viene más dinero para el Ministerio de Transporte? ¿Se va a contratar más gente? ¿O finalmente es irrealizable todo esto? No, o sea, de nuevo, nosotros en esta autoridad le estamos dando mucha importancia a la fiscalización, Davor. Yo creo que la gente me ha visto también y hemos tratado de darle difusión a los esfuerzos que estamos haciendo para fiscalizar buses interurbanos para que salgan en buenas condiciones, taxis para que tengan los taxímetros bien instalados, motocicletas y sacando de circulación motocicletas que no están homologadas, no tienen patente, no tienen permiso de circulación, también fiscalizando la evasión. Es decir, estamos trabajando en que nuestras calles sean lo más protegidas posible. Ese es el programa, calles protegidas, y la idea es que las personas puedan sentir que cuando circulan puedan sentirse tranquilas y seguras de que la cosa está funcionando como corresponde. Y por supuesto que nuestros recursos y la capacidad que tenemos para poder hacer esa fiscalización son limitados. Yo creo que son insuficientes, que nos gustaría poder tener mucho más fuerza, y por eso, por ejemplo, hemos aprobado una ley que se llama Ley CATI, que lo que hace es poder hacer que algunas de las fiscalizaciones que uno tiene que hacer, por ejemplo, con carabineros, se hagan en forma automatizada. No se hagan a través de una persona, un carabinero que tiene que velar para que efectivamente, ¿no es cierto?, que esté ahí y diga, sí, yo vi que esta persona pasó con luz roja, sino que una cámara pueda sacar la fotografía, pasó con luz roja, el parte llega, el cambio de conducta ocurre, y además han logrado liberar recursos de carabineros para poder ir a fortalecer estos otros esfuerzos que también se necesitan. Me encantaría poder tener más fiscalizadores, sí, pero lo que estamos haciendo con la capacidad que tenemos, no solamente en Santiago, en todo el país, trabajando en poder lograr que nuestras calles sean un sistema protegido para que los usuarios se sientan bien y cómodos y confiados de que las cosas van a andar bien. Es difícil, es muy difícil, pero eso estamos. Ministro, lo último respecto a la ley CATI de fiscalización a través de radares que usted ha hecho alusión, ¿cómo lo han recibido estos días las críticas de los juzgados de policía local que dicen que no están preparados para esta ley, que podrían recibir una avalancha de partes porque toda la gente que tenga alguna duda va a querer conversar directamente con el juez de policía local? Es cosa de mirar en Santiago, en regiones, están llenos los juzgados de policía local. ¿No hay una incompatibilidad ahí en la ejecución de la ley? Bueno, yo creo que esta es una ley que llega tarde, una ley que tendría que haber llegado mucho antes. Es una ley que tienen todos los países de la OECD tienen. Esta es una ley que nos va a permitir evitar 600 personas que mueran todos los años. De eso estamos hablando. Entonces, cuando uno está pensando también en cómo lo administramos, lo que estamos haciendo es trayéndonos la mayor parte de las sanciones, todas las que son de carácter grave, para que se sancionen dentro del Ministerio de Transporte, y dejando las gravísimas solamente en los juzgados de policía local. Yo creo que eso es una diferencia. De modo que todos los excesos de velocidad, salvo que haya habido un siniestro, ¿verdad?, haya habido una lesión grave o un muerto, si eso no ocurre, esto se puede sancionar directamente en el Ministerio de Transporte, y así se dejó. En el caso de las sanciones gravísimas, efectivamente, eso tiene que ir a un juzgado de policía local, y nosotros esperamos que esto de a poco también vayamos, en la medida que vayamos implementando, vayamos caminando, podamos observar los beneficios y vamos al mismo tiempo a hacer los ajustes en los procesos administrativos que sean necesarios.
Ministro Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Chao, chao, Davor, que tenga buen día. Gracias, ministro. Buena jornada.